Entiendo que muchos de ustedes se están incorporando recién y bueno, no hay problema. Vamos a iniciar el desarrollo de nuestra sesión el día de hoy. Voy a hacer a ver, un momentito, voy a compartir con ustedes la presentación. ¿Se observa mi pantalla? ¿Me pueden confirmar, por favor? Sí, profesor. Excelente, gracias. Gracias. Bien, el día de hoy vamos a continuar con el desarrollo de nuestra sesión. Para hoy está previsto desarrollar algunas estrategias relacionadas al trabajo cooperativo y también del trabajo colaborativo. Vamos a enfatizar, ya digamos estando en la sesión, ¿no? Porque hemos nosotros trabajado sobre la programación anual, igualmente hemos hablado acerca de la unidad didáctica y luego de la sesión como tal, ¿no? En cada una de las sesiones. Pero dentro de esta sesión en particular hay un conjunto de procesos pedagógicos, ¿sí? Hay un conjunto de procesos pedagógicos. Entonces, parte de estos procesos vamos a centrar nuestra atención en uno de los procesos claves, que es el trabajo cooperativo y colaborativo. Pero como ya es, digamos, también usual en cada una de nuestras clases, estamos paralelamente al desarrollo de esa sesión, paralelamente, estamos conociendo acerca de nuestro público objetivo de la EVA, ¿no? Entonces, para ello estamos leyendo un conjunto de lecturas y el día de hoy vamos a tener una presentación, ¿no? Una presentación de algunas de vuestras compañeras sobre los adultos. Entonces, voy a compartir con ustedes las presentaciones que han preparado las compañeras de acá del equipo. Está Ana Cecilia y va a comentar Teresa Yanet Paz. Luego expone Magali Quevedo y comenta Fanny Mercedes Flores. ¿Está bien? ¿Estás ahí, Teresa, Fanny? Sí, profesor, sí estoy. Muy Buenas bien. tardes. Muy bien, ustedes van a comentar las exposiciones que va a desarrollar Ana Cecilia y Magali. Muy bien, voy entonces a iniciar con la presentación de Ana Cecilia. A ver, un momentito, por favor. Ya lo tengo acá tu presentación, Ana Cecilia, para ya dar inicio a esta exposición. Profe, puedo prender mi cámara, ¿no? Por supuesto que tienes que prender tu cámara, claro que sí. Ya, maestro, ella. Gracias. ¿Qué tal? Muy bien, bueno, vamos Anita, yo te voy a dar, yo te voy a pedir, maximicemos el tiempo. Tenemos aproximadamente 10 minutos para la exposición, Anita, ¿ok? Ya sé. Yo te voy a pedir que en lo posible tratemos de cumplir estos tiempos. Podríamos excedernos un poquito más, pero no hay ningún problema. A ver, vamos. Te dejo con el uso de la palabra. Maestro Erwin, buenas tardes, colegas, buenas tardes. En esta oportunidad me ha tocado exponer adultos de la edad moderna, tanto el desarrollo físico y cognitivo. Empezamos con el desarrollo, yo lo he dividido en 4 partes. Primero voy a hablar del desarrollo, que son el desarrollo en la madurez, los cambios físicos, salud y enfermedad, continuidad y cambio cognitivo. En el desarrollo de la madurez, primero, cuando comenzamos a considerarnos personas de la edad madura, esa edad se abarca aproximadamente de los 40 a los 60, 65 años más o menos de edad. Cumplir los 40 se considera a menudo el principio del fin. La madurez es un periodo intermedio, un puente entre 2 generaciones. Algunas piensan que se encuentran en esa etapa, cuando sus hijos empiezan a marcharse del hogar, cuando otras señales pueden ser los cambios físicos o biológicos que pueda surgir cada persona. Nos damos cuenta de haber tomado, otra puede ser cuando nos damos cuenta de haber tomado algunas decisiones básicas relativas a nuestra carrera o nuestra familia, decisiones que ahora están firmemente establecidas y que es necesario cumplir. Es decir, cuando ya llegamos a la edad de la madurez, que es de 40, 60, 65 años, nosotros damos una mirada atrás
y nos damos cuenta qué es lo que hemos logrado hasta el momento, ¿no? Qué es lo que hemos hecho, tanto profesionalmente y también en cuanto a nuestra familia. ¿Qué crisis podemos tener en el desarrollo de la madurez? Descubrir que hacia los 40 años de edad un hombre puede empezar a cuestionar, por lo menos poner en perspectiva la vida que ha llevado. Si logró alcanzar sus metas, se preguntará súbitamente, ¿valió la pena luchar por ellas? En caso contrario, percata muy bien que ya no puede cambiar las cosas. Por ejemplo, cuando nos da una crisis, cuando de repente nos ponemos a pensar, volteamos y decimos, ¿qué es lo que ha pasado hasta ahora? ¿Qué es lo que he logrado? Si he logrado los objetivos que me había trazado o no. Nos da una crisis en ese desarrollo de la madurez. Luego, los cambios físicos que tenemos en la madurez. La disminución de agudeza visual, ya no se puede ver. A medida que el tiempo va pasando, las personas ya, nuestra vista va bajando, salvo en el caso de los objetos lejanos. Por ejemplo, hay personas que de repente de cerca todavía podemos ver, pero si estamos de lejos ya no vamos a ver, ¿no? Entonces tenemos una pérdida visual. Los sonidos de alta frecuencia ya no podemos escuchar, ¿no? El deterioro del gusto, el olfato y de la sensibilidad al dolor. Nuestro cuerpo ya definitivamente, cuando empezamos ya a ser adultos, nos empieza a doler. Las enfermedades están más frecuentes a la orden del día. Disminución de la actividad del sistema nervioso, rigidez y encogimiento de la pérdida de la elasticidad de la piel y en los músculos, aparición de arrugas, acumulación de grasa subcutánea, disminución de la capacidad, cese de la ovulación y de la menstruación, disminución de la producción de los estrógenos, encogimiento del útero y la reducción del tamaño de los senos, bochornos, sudores nocturnos, pérdida de la masa ósea, osteoporosis, enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes, enfermedades respiratorias, enfermedades relacionadas con el virus de inmunodeficiencia humana. Quiere decir que nuestros cambios, cuando ya estamos adultos, ya estamos propensos a tener diferentes cambios. Puede ser la disminución de senos, la aparición de arrugas, y el dolor a lo menos de cualquier enfermedad. Estamos ya, hasta el frío creo que ya nos hace frío y los huesos ya nos empiezan a doler. Salud y enfermedad. Los cambios físicos normales que ocurren durante la madurez se relacionan a los cambios en la salud, algunos de los cuales están vinculados en las enfermedades propias de esta etapa de la vida. Conforme el cuerpo empieza a envejecer, se hace cada vez más vulnerable a las enfermedades. Es posible detener o disminuir muchas pérdidas de función asociadas con el envejecimiento. Aún después de los 70 años, solo de 20 a 30% de las personas muestran síntomas de cardiopatía. Apenas el 10% de las personas mayores de 65 años contraen las enfermedades de Alzheimer. Gran parte de ese deterioro cognitivo de los ancianos que explicaremos más adelante más adelante acá. Es atribuible las enfermedades que puede atenderse. Principales enfermedades de la madurez son enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes, enfermedades respiratorias y ya no puedo ver el otro. Normalmente estas enfermedades, la más que diríamos sería el Alzheimer. Esa es la más probable que podamos sufrir la mayoría de las personas. Cuando llegamos a una edad ya adulta, sufrimos de Alzheimer y no nos recordamos dónde ponemos, ¿no? A partir de los 50 años, 55 diríamos. Continuidad y cambios cognitivos. Los cambios más palpables de la madurez son lo de la índole física. Por lo general, en esta etapa en la que recibimos los primeros recordatorios claros de nuestro cuerpo comienza a envejecer. Por ejemplo, si yo me caí a los 20, 30 años o 25, ¿dónde va a empezar a de repente ese cambio a poderlo yo notar? Cuando tenga 50, 60 años o 50 años, ¿no? Voy a decir, ya me caí hace tiempo y por eso que es este dolor que tengo.
Cuando nos miramos al espejo, ¿no? Miramos que tenemos ya arrugas y el abultamiento del vientre. Estos signos de advertencia les generan más tristeza a unos que a otros, según la actitud que tengan ante el envejecimiento y la muerte. Son señales de madurez o de decadencia. Algunos hechos biológicos obvios como la menopausia en la mujer, la dificultad de la erección en los varones y la disminución agudeza visual de ambos sexos. Por ejemplo, cuando ya llegamos a ser adultos, ya llegamos a la menopausia, en que de repente nosotros ya no producimos estrógenos para que de repente puedan tener normalmente las relaciones que tanto el varón y la mujer necesitan, ¿no? Igual en el varón ya tiene la dificultad de la erección. Eso sería, profe Erwin, todo lo que he podido resumir de la edad de los adultos. Muy bien, Ana Cecilia, gracias por el resumen. A ver, voy a dejar de compartir. Ahorita vamos a hacer un breve comentario. Está previsto que esta exposición la comente Teresa. Vamos a comentar después Teresa, ¿ok? Vamos a continuar primero con las exposiciones. Voy a invitar a Magali, voy a hacer, a ver, Magali, voy a compartir tu presentación, Magali, para que tú continúes con la exposición, ¿ok? Muy bien, Magali, si observas tu presentación, me indicas, por favor, para ya dar inicio. Prendes tu cámara, por favor, Magali. Hola, Magali, ¿cómo estás? Aló, ¿me escucha, profesor? Sí, te escuchamos muy bien, Magali. A ver, vamos, Magali. Buenas tardes, profesor Erwin. Buenas tardes, estimados colegas. Es un gusto para mí esta tarde compartir esta exposición con respecto al capítulo 15 sobre la madurez, desarrollo de la personalidad y socialización. La siguiente, por favor. La madurez o adultez es una etapa del desarrollo humano. Es decir, esta etapa abarca desde los 40 a los 65 años de edad. Se denomina como la segunda mitad de la vida. Se dice también que esta etapa es muy diversa, variada y en ciertas ocasiones muy turbulenta. En esa diapositiva quiero compartir la temática que voy a exponer, ¿no? Como es el primer tema, 1, continuidad y cambio de la personalidad. Aquí voy a tratar sobre las tareas de la madurez y reacciones personales ante la madurez. 2, familia y amigos, contextos interpersonales. Voy a tratar sobre la generación que dirige, las relaciones con los hijos adultos, relaciones con los padres ancianos, introducción a la vida de abuelo, amistades, una perspectiva de toda la vida. 3, la familia cambiante. Aquí trataré sobre el divorcio y las segundas nupcias y la familia reconstruidas. 4, continuidad y cambios ocupacionales. Aquí también voy a tratar 2 temas sobre la reevaluación a mitad de la carrera y el cambio de trabajo y el estrés. La siguiente, por favor. Bien. La continuidad y cambio de la personalidad. Aquí voy a enfocar 2 temas con respecto a la tarea de la madurez y las reacciones personales ante la madurez. Las tareas de la madurez. La mayoría de las personas adultas tienen hijos que se encuentran en la adolescencia, jóvenes y padres ancianos. Las personas entre los 40 y 50 años de edad, la mayoría de la población cuentan con hijos muy pequeños. Aquí puedo indicar que las tareas en las que se dedican las personas adultas es lidiar, ¿no? Día a día con los hijos pequeños, adolescentes y jóvenes que se encuentran estudiando en los diferentes niveles, ¿no? Como es en el nivel inicial, primaria, secundaria y también superior, ¿no? Y también es lidiar con los padres ancianos, donde están en la obligación de cuidarlos y velar por su salud. Reacciones personales ante la madurez. Revaloran su objetivo y reflexionan sobre si han alcanzado o no sus metas.
consolidan su carrera profesional. Lo que se encuentran desempleados están insatisfechos, se sienten comprometidos con el trabajo y la familia, afrontan los problemas familiares. Cuando los hijos se marchan del hogar, se siente un vacío, tristeza y también se deprimen. La mujer tiene reacciones negativas ante la menopausia, ¿no? El cambio de humor. También se dicen que en las mujeres aumenta el índice de la depresión. ¿Por qué? Porque se preocupan por el aspecto físico, por la parte donde pierde ya, ¿no?, el atractivo sexual. También se dice que les molesta perder la capacidad de procrear, ¿no?, en cuanto al sexo femenino. La siguiente, por favor. Familia y amigos. Contextos interpersonales. Aquí voy a tratar sobre 5 puntos. ¿Cuáles son esos 5 puntos? Es la generación que dirige, las relaciones con los hijos adultos, relaciones con los padres ancianos, introducción a la vida de abuelo, amistades, una perspectiva de toda la vida. Primero, la generación que dirige. Aquí dirige la generación más joven. Dentro de la generación más joven tenemos ahí los hijos. Dirige la generación mayor. Aquí, ¿cuál es esa generación mayor? Son lidiar con los padres ancianos, ¿no? Obtienen una nueva perspectiva acerca de la vida pasada. La nueva responsabilidad es examinar el pasado. Les molesta no haber conquistado nuevas metas. Son guardianes de la estirpe. Es decir, que ellos les gusta mantener, ¿no?, los rituales familiares, celebrar los logros, conservan vivas las tradiciones familiares, se ponen en contacto con las familias que están lejos y reúnen a la familia para celebrar las fiestas. Relaciones con los hijos adultos. Las relaciones con los hijos tienen otro trato. Las tareas dentro del hogar se realizan sin presencia de sus padres. La tarea es impulsarlos a una vida independiente. Aprenden a sus hijos a darles libertad y los aceptan como son. La siguiente, por favor. Relaciones con los padres ancianos. Muchos progenitores de edad avanzada dan ayuda económica a sus hijos de edad madura y a sus nietos. Los hijos adoptan una actitud distinta a los de los hijos con los padres ancianos. Introducción a la vida de abuelo. Algunos abuelos se convierten en padres sustitutos de tiempo completo con sus nietos. Es decir, aquí es cuando los hijos se divorcian o tienen muchos problemas dentro del matrimonio, ¿no? En la actualidad representan como un miembro activo. Cuando los progenitores trabajan, la madre vive sola. Su función es inculcar los valores a sus nietos. Aquí puedo enfocar, ¿no?, que los abuelos son miembros activos, ¿no?, porque la mayoría tienen ellos, por ejemplo, los hijos trabajan a tiempo completo, tanto papá, mamá, ¿no?, y ellos se encargan de cuidarlos, de llevarlos al colegio, de sacarlos a pasear, etcétera. Amistades, una perspectiva de toda la vida. Las personas maduras tienen más confianza en los amigos que en su familia. La amistad es una parte esencial de su vida. Cubren muchas necesidades psicológicas esenciales. Aquí puedo decir que en esta última parte de las amistades, las personas adultas se sumergen en compartir sus problemas de diferente índole con sus amistades más cercanas, en donde se sienten animados, comparten experiencias, secretos, participan en reuniones, etc. La siguiente diapositiva. La familia cambiante. En la familia cambiante, aquí voy a tratar sobre 2 temas, el divorcio y segundas nupcias y las familias reconstruidas. Divorcio. El divorcio alcanza elevados índices en la madurez. El divorcio es la culminación de un largo proceso de distanciamiento emocional, causando crisis personales o conyugales. Los que plantean generalmente el divorcio es la mujer, porque se siente insatisfecha o por múltiples motivos. Las segundas nupcias, cuando las personas divorciadas o viudas con hijos se vuelven a casarse. Las segundas nupcias
son distintas al primer matrimonio, que en la mayoría de los casos generan conflictos. Poseen poca preparación para desempeñar nuevas funciones. Esto genera gran estrés, ¿no? Porque tienen dos familias, por decir, ¿no? que mantener. Las familias reconstruidas son el resultado de la secuencia del matrimonio, del divorcio y de las segundas nupcias. Tienen que aprender a vivir los padrastros con los hijastros o las hijastras, en donde necesitan tiempo para adaptarse, para conocer sus personalidades, adaptarse a los nuevos hábitos. Pero para las madrastras suele ser más difícil, ¿no? Es ajustarse a nuevos roles. La siguiente, por favor. Continuidad y cambios ocupacionales. Aquí voy a resaltar dos temas: la reevaluación a la mitad de la carrera y el cambio de trabajo y el estrés. Reevaluación a la mitad de la carrera. Nace la reaparición del sueño, la inspiración, los ideales, las metas. Examina el proceso de reevaluación de la carrera profesional para emprender nuevos desafíos. Aquí quiero, de una manera, aquí revaloran la carrera profesional cuando, como se dice, ¿no? Los profesionales empiezan a llevar un posgrado, ¿no? Como son las maestrías, los doctorados, las especialidades, o quizás también otros eligen una segunda carrera profesional. El cambio de trabajo y el estrés. Acá estamos sobre la pérdida del empleo, el colapso laboral y el estrés laboral. Pérdida del empleo. Las personas que son despedidas de su empleo en forma definida, las jubilaciones anticipadas, todo esto genera problemas emocionales. El colapso laboral se refiere al trabajo en contacto directo con las personas, es decir, por ejemplo, con los profesionales como son los profesores, enfermeras, los policías, los terapeutas, los trabajos sociales. Esto genera gran tensión. El estrés laboral es la tensión, estrés excesivo por las exigencias del trabajo. Bueno, estas tres últimas, con respecto a la pérdida del empleo, al colapso laboral y al estrés laboral, lo quiero enfocar a la realidad. Por ejemplo, nosotros hoy en día estamos sufriendo con la pandemia, ¿no? A raíz del COVID-19, donde muchos ciudadanos han perdido sus empleos. Y con respecto al sector salud, hay una deficiencia en la atención en los hospitales, en donde hemos necesitado más enfermeras, más doctores, más especialistas. Y la gran cantidad de personas contagiadas, la falta de oxígeno, las camas UCI y los decesos. Esto ha generado un colapso laboral y un estrés laboral. No solamente en el sector salud, también hablamos, por ejemplo, de nuestra policía, ¿no? Que han tenido que lidiar día a día con las personas civiles, ¿no? Que no han acatado las normas de gobierno y han tenido que salir a vender sus productos, y quizás de esa manera también han sufrido, como se dice, ese estrés, ¿no? Y también acá estamos involucrados los docentes, ¿no? Nosotros como profesores que nos hemos visto en la obligación de aprender, de capacitarnos en todo esto, lo que es las herramientas digitales, para de una manera compartir nuestras clases virtuales con nuestros estudiantes. Y esto, pues, aprender de la noche a la mañana y adaptarnos a este nuevo sistema también nos genera un estrés laboral. Gracias, profesor. Espero que me hayan comprendido y muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias a ti, Magali, por la presentación. Me parece interesante las dos presentaciones que han ustedes desarrollado, tanto Ana Cecilia como tú, Magali. Nos pone en perspectiva y en contexto a nuestra población potencial de la educación básica alternativa. Algunos son adultos, ¿no? Maduros. Han ustedes hablado, digamos, de esta población del periodo de 40 a 65 años y tienen muchas características, ¿no? A nivel físico, cognitivo, el desarrollo de su personalidad y la socialización, que influye
en sus estudios, pues en la educación básica alternativa. Y ahí yo tengo, digamos, algunas preguntas para ambas. Me gustaría que ustedes planteen una opinión crítica acerca de la lectura, porque esta es una lectura que ha sido escrita, digamos, para un contexto de población diferente a la peruana, ¿no? Esta es una obra que toma como referencia y como evidencia datos de las personas de Estados Unidos, ¿no? Y también, digamos, de Europa en algunos casos. Entonces ahí, Magali, Ana Cecilia, me gustaría que ustedes den una opinión crítica a lo que ustedes mismos han expuesto, ¿no? En este caso, Ana Cecilia, a los adultos en la edad moderna, pero en nuestro país, ¿no? ¿Cómo se da ese desarrollo físico? ¿Es similar, no? De repente es similar o no. Igual, en tu caso, Magali, ¿cómo se da ese desarrollo de la personalidad y la socialización? Tú has planteado ahí algo que me llamó la atención, por ejemplo, ¿no? Que generalmente el divorcio lo plantean las mujeres, ¿no? Pero eso es algo que, digamos, existe con bastante estadística en Estados Unidos, es cierto, ¿no? En Estados Unidos es 80-20, aproximadamente las mujeres se divorcian de los varones, pero en el Perú, ¿será esa misma la realidad? Entonces, esa es la incógnita, ¿no? Habría que ir analizando, ¿no? Estos datos también. Bueno, pero tenemos aquí algunos comentarios. Voy a dar el pase primero a Teresa Yanet Paz, que va a hacer un comentario acerca de los adultos de la edad madura, y luego Fanny Mercedes Flores, ¿te parece? En ese orden, yo les voy a pedir que demos nuestra opinión respecto a estas exposiciones. Teresa, te escucho. Profesor Elvi, muy buenas tardes con todos los docentes. Bueno, hoy, en esta vez voy a dar un comentario acerca de la edad madura en los cambios físicos y cognitivos, ¿no? En los cambios físicos sabemos que esta edad de la etapa de la edad madura empieza desde los 40 hasta los 60 o 65 años, ¿no? Se le conoce como la etapa como si fuera el amor, dice, ¿no? Porque es una etapa donde no podemos ocultarla. Se van a dar diferentes cambios físicos, tanto en el varón como en la mujer. No, en la mujer empieza que es paucha. Estos cambios físicos también se van a ver afectados por problemas de salud, ¿no? Van a surgir en esta etapa diferentes problemas de salud de acuerdo a cómo esa persona, tanto el varón como la mujer, han vivido su adolescencia o también han vivido en la etapa de la juventud, perdón, ¿no? Y esos cambios, conforme han vivido ellos, de acuerdo a la alimentación que han tenido, de acuerdo al trabajo que han tenido, entonces eso se va a manifestar en esta etapa de la madurez, ¿no? Por ejemplo, hemos visto en este caso de la pandemia, cómo la COVID se había apoderado ya mucho de la edad madura, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos tenían otros problemas físicos, ¿no? Problemas de enfermedades, como los problemas, enfermedades cardiovasculares, de hipertensión, la diabetes, ¿no? Y si la persona se contagiaba del COVID, muchas veces esas enfermedades hacía que a veces esa persona fallezca, ¿no? Muera, no podía ya soportar estos síntomas del COVID. Entonces, hay cambios físicos y todo eso se debe muchas veces las enfermedades a la alimentación que ha tenido la persona, al ritmo de vida que ha llevado, ¿no? Algún alcoholismo, el tabaquismo. Entonces, ha habido problemas o hay problemas de salud, ¿no? Esto prácticamente también ha generado el estrés a estas personas de la edad madura, ¿no? Esos problemas de estrés también traen muchas enfermedades. Por ejemplo, los profesionales de hoy en día, en esta etapa de la edad madura, algunos no hemos estado, ¿no? Todos, como se dice, en lo que era la tecnología, ¿no? En lo que es el sistema digital. Hemos tenido que aprender, ¿no? Para poder llevar este trabajo remoto, ¿no? Y no perder el trabajo, ¿no? Entonces, y darle una mejor, también educación a los estudiantes, ¿no? Y también esto ha afectado a muchos estudiantes de los EVAs, porque ellos son algunos también de la edad madura. Y ellos
prácticamente ven por sus hijos, ¿no? De que ellos, los hijos lleven una buena, presente en sus trabajos, para que ellos escuchen sus clases, le dan preferencia más también a los hijos, ¿no? Entonces, ellos quedan ya en segundo plano para presentar sus actividades laborales, ¿no? Escolares, en cuanto a los estudiantes del EVA, ¿no? Entonces, esta etapa prácticamente es una edad donde el padre se tiene que ser más responsable, ¿no? Se vuelve más responsable, quiere tener su hogar, una casa que realmente sea suya, ¿no? Y no estar pagando alquiler. Entonces, hay muchos en querer hacer la persona adulta en esta etapa, en lo que no ha hecho en la juventud, ¿no? Entonces, hay muchas características prácticamente que están dentro de esta edad madura, ¿no? De la adultez. Bien, Teresa. Eso es todo, profesor Erwin. Muy bien, gracias, Teresa. Sí, por rato se te entrecortaba, pero sí te hemos entendido toda tu exposición también. A ver, voy a invitar a Fanny. Fanny Mercedes, ¿puedes prender por favor tu cámara, Fanny, para comentarnos cuál es tu opinión respecto a esta exposición que hizo Magali Quevedo sobre la madurez? Bueno, profesor, muy buenas tardes. Compañeros, muy buenas tardes. Disculpa, Creo no puedo ver, perdón, Fanny, no puedo ver tu pantalla, algo sucedió. Ahora sí, Fanny, excelente. ¿Me escucha? ¿Sí? Sí, ¿Se escucha? sí, Fanny. Ya, profesor. Bueno, creo que es un tema bastante interesante, importante, porque ya que nosotros nos encontramos en esa etapa, ¿no? En cuanto a lo que se refiere a la continuidad y cambio de la personalidad, es cierto que muchas veces nosotros, bueno, yo tengo un hijo adolescente de 14 años, ¿no? Es varoncito y muchas veces tengo que lidiar con los hijos. Y también tengo una mamá que está en una etapa, ¿no? De una edad anciana de 84 años, ¿no? Entonces, esto me ayuda mucho porque también me ayuda a asumir un rol de madre y poder actuar frente a todas las circunstancias que se me ven, ¿no? Es cierto de que nuestros padres nos ayudan, ¿no? Por ejemplo, mi mamá me ayuda mucho a ver, es como una madre sustituta, como dijo la compañera antes, ¿no? Ella me ayuda mucho con la crianza de mi hijo, porque yo muchas veces me voy a trabajar y él dice, ¿no? Para mí mi mamá es mi abuela, ¿no? Pero es debido al trabajo que nosotros realizamos, en cuanto a lo que se relaciona a la familia y los amigos. Después tenemos también el otro punto que han hablado, es de la familia cambiante, ¿no? En el cual se culmina el divorcio como consecuencia de un extenso periodo de distanciamiento emocional, ¿no? Se sabe quienes experimentan el divorcio deben enfrentarse a sobrevivir los problemas relacionados, ¿no? Frente a esto, ya sean problemas emocionales o problemas financieros. O muchas veces también es cuando la persona se acostumbra a una vida en común, ¿no? Y el último punto que ha hablado mi compañera ha sido sobre tenemos aquí la continuidad y cambio ocupacional. Sabemos muy bien de que nosotros, como ya personas profesionales, tenemos metas, tenemos ideales. Es cierto que muchos de nosotros como maestros tenemos que superar, ¿no? Tenemos que realizar, dar otros logros para nuestra carrera, sean cumpliendo maestrías, posgrados. Hola, me parece, Fanny, se te fue el audio. Ya no te escuchamos bien. Siempre estar en actualización, ¿no? Para personas, por ejemplo, que no tenemos un trabajo fijo, ¿no? Entonces, eso hace que exista un colapso laboral y que actualmente yo pienso que todos estamos pasando. Eso sería todo, profesor. Muy bien, Fanny. También por ratos se ha ido el audio, pero sí, te hemos logrado luego escuchar en la parte final con las conclusiones que también has ido manifestando. Bien, ustedes lo han manifestado, nosotros que somos parte, digamos, de este proceso de estudio de la especialización, estamos circunscritos, como muy bien lo has dicho, Fanny, en este grupo etario, ¿no? Entonces, nosotros tenemos mucha experiencia que podemos ir comentando, como
lo has hecho tú, Fanny, con tu testimonio, y creo que esto es parte de las características también de muchos de nuestros estudiantes de la EVA, que no solamente tienen que estudiar, digamos, para poder culminar su educación básica, sino que tienen que lidiar también con todos estos aspectos que son parte, digamos, de la adultez. Yo recuerdo una investigación que hizo este autor de las inteligencias múltiples, Howard Gardner, pero esta investigación él lo hizo de manera focalizada, no se va a generalizar lo que voy a decir, ¿ok? Howard Gardner decía que cuando nosotros ingresamos a una etapa ya de la adultez, ¿sí? Es decir, ya con tendencia hacia los 60 años, esa es, digamos, la parte de la investigación que hizo Howard Gardner con un público muy pequeño de mujeres y de varones, específicamente entre los 55 y 60 años, manifestaba que el pensamiento centrípeto se aflora, dice en el varón, a diferencia del pensamiento centrífugo que se aflora en la mujer. ¿Qué quiere decir esto, no? Howard Gardner nos decía que muchas veces el varón, por su pensamiento centrípeto, se encierra en su mundo, ¿no? En su mundo, en su burbuja, a diferencia de la mujer que no quiere estar encerrada, la mujer quiere salir, quiere divertirse, quiere gozar en la vida, por eso es un pensamiento centrífugo, algunos le llaman quiere vivir la vida loca, ¿no? Entre broma y broma, ¿no? Pero no sé si sea tan cierto esto lo que Howard Gardner manifestó, que cuando más adultos y entramos ya a una etapa de la vejez, la mujer es mucho más libre, ¿no? A diferencia del varón que más bien se encierra en su mundo. Eso seguramente muchos de ustedes me lo van a comentar, me lo van a decir si eso es tan cierto o no es tan cierto, pero es una investigación que no se puede generalizar, que Howard Gardner trabajó con un grupo de personas, les digo, desde una edad de 55 a 60 años. Pero lo que quiero resaltar, digamos, de esta exposición que ustedes acaban de desarrollar, es que este proceso, digamos, del COVID, que algunos lo han ido manifestando, ha afectado efectivamente a nuestros estudiantes de la EVA. Actualmente, según las estadísticas que tenemos de educación, ha bajado considerablemente más del 50% la asistencia de estudiantes a los centros de educación básica alternativa. Y eso es preocupante, porque no puede ser que más del 50%, están por ahí, ¿no? Un poquito más del 50% de estudiantes de la EVA no están asistiendo a culminar, digamos, su educación básica. Y es el efecto COVID en la EVA, y lo han manifestado, el efecto COVID en la EVA, ¿no? Porque justamente son esta población, ¿no? De 40 años a los 65 años que tienen que trabajar, ¿no? Que tienen que mantener a sus hijos, que tienen que cuidar a sus menores y también a sus abuelos. Entonces ya la educación básica alternativa ya no es una prioridad, porque hay otras prioridades, que es satisfacer sus necesidades básicas de alimentación y cuidado, digamos, de su entorno familiar. Entonces, esta es una gran preocupación para nosotros que estamos, digamos, estudiando en esta modalidad de la educación básica alternativa. Es una gran preocupación que hayamos tenido ya una baja del 50% de participación de los estudiantes en la EVA. Esperamos que más adelante las políticas que seguro se están, digamos, empujando desde el Minedu puedan atraer a ese otro 50% que en realidad no sé si han dejado o han abandonado, ¿no? Su educación básica alternativa. Interesante, algunos comentarios. Manuel nos manifiesta, por ejemplo, que la mujer, bueno, la menopausia, muy bien esa conclusión que tú haces, Manuel. En el hombre, el climaterio, ya, ok, ¿no? Que eso afecta, ¿no? Definitivamente a ambos. Y hay también muchos aspectos degenerativos, es cierto, ¿no? En las personas. Luego, en realidad, somos más pragmáticos, es cierto, pero acá hay algo que en realidad nos compartió, no sé si Magali o Ana Cecilia, pero también existe, digamos, después de los 40, ¿no? El buscar
¿no? Y concretar algunas metas que no lo hemos logrado de repente en años anteriores. Y muchas veces el querer intentar lograr esas metas hace que cambiemos de rubro, ¿sí? De rubro, es decir, por querer lograr, digamos, desarrollar nuestras metas y en realidad eso de ser soñadores todavía lo tenemos, Manuel. Algunos todavía lo tenemos. Es cierto que, como tú dices, Manuel, digamos, nosotros, las personas, digamos, maduras, tomamos como referencia más la experiencia, ¿no? Para tomar decisiones y es a partir de la experiencia también que enseñamos. De repente, por ese lado, es también ese aporte que tú nos comentas. Bueno, Teresa, Ana Cecilia, Magali, quería que ustedes, para cerrar esta exposición, nos indiquen cuál es vuestra opinión crítica. A ver, luego para pasar, digamos, a una opinión así rápida de algunos que desean participar, ¿no? Sí. ¿Sí? Vamos a escuchar primero a Ana Cecilia y luego a Magali. A ver, yo sé que ustedes han hecho una lectura de este texto, que toma, digamos, como referente a una población estadounidense y que no necesariamente es la población del país, que tiene otras características. Por eso la pregunta es, ¿cuál es vuestra lectura crítica de esa misma lectura que ustedes han desarrollado? Ana Cecilia. Maestro, bueno, en mi opinión crítica personal, maestro, para mí creo que es una edad muy difícil de poder afrontar. A lo menos a mí, yo no soy muy tan adulta, pero a mí me pasa que a mí me da miedo llegar a esa edad, porque cuando normalmente, si yo salgo, maestro, a la calle, me da mucha pena los adultos, porque veo a veces que hay adultos que se han quedado solos. Por ejemplo, la vez pasada había una señora que yo estaba sola pidiendo ayuda, me daba mucho miedo de ayudarla, pero la ayudé para que pueda marcar un celular, y le dije, me dijo que marcara un número, ¿no? Yo le dije, ya marqué el número, y le dije, ¿a quién me está llamando, señorito? Le dije, me dijo, a una amiga. ¿A su hijo? Le dije yo, y me dijo, no, yo no tengo hijos, me he quedado sola. Ni el COVID me quiere a mí. Yo voy a todos los entierros que están con COVID para que me lleve de una vez el Señor. Me marcó mucho porque imagínese que ella se quedó sola. A veces nuestros hijos, tenemos hijos, pero cada uno hace su vida, se olvidan de nosotros, se olvidan de las personas adultas, y eso hace que las personas se depriman más y lleguen a morir así por la depresión más que de repente por cualquier otra enfermedad. Por otra parte, el 32% de cada 100 personas no posee seguro alguno. Si bien es cierto, los hijos de repente cada uno hace su vida, dejan a los padres solos, por lo menos un 50%. No veo que de repente los hijos se hayan hecho cargo de los padres, así como nuestros padres se han hecho cargo de nosotros cuando somos niños. Cuando son adultos, a veces creo que nos aburrimos de los padres y ya no queremos hacernos cargos de ellos. Entonces, no tienen seguro. De igual manera, el 75% de la población adulta se encuentra fuera de actividad laboral. Eso me pasa a mi mamá. Ella no puede de repente trabajar de nada. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo hermanos, pero ellos no se hacen cargo de mi mamá. Yo pienso que nosotros deberíamos darle una pensión, porque todavía somos jóvenes, pero no. Pensamos a veces que nosotros vamos a llegarnos siempre en esa edad y no somos empáticos. Ella se busca la vida, a veces trata de ir al baratillo a vender, porque también se aburre. Las personas adultas necesitan distraerse de alguna manera. Entonces va y está vendiendo ahora, ¿no? Entonces a mí me da mucha tristeza ver esa situación, porque también se puede contagiar, pero ella casi como que no entiende. Luego otro sería el 90%, casi la mayoría de personas adultas se vuelven dependientes. Ya llegan a una edad que de repente solos no pueden hacer sus cosas. Pero a veces, lamentablemente, los hijos o las personas más cercanas no se hacen cargo de esas personas adultas, entonces llegan a morir de tristeza. Eso sería todo, maestro. Gracias. Muy bien, Ana Cecilia. Yo quiero resaltar lo que acabas de decir y que tiene que ver con el seguro. Miren, qué importante es ese dato, ¿no?
En Europa y en Estados Unidos, la gente adulta, no estamos hablando de la vejez, ¿ah? Porque la vejez todavía está, digamos, en un periodo más adelante, ¿no? Tienen seguro. Y es el que el Estado, digamos, quien se hace cargo de estas personas adultas, ¿no? A diferencia en nuestro país, que en realidad aquí sí tenemos limitaciones. Si es que no hemos aportado a una AFP, entonces ahí podríamos tener siquiera, digamos, un dinerito, pero en realidad no existe un seguro por la vejez en nuestro país y eso es algo que se tiene que ir, digamos, como política trabajando. Algo que quieres comentar también ahí, Magali, para ir cerrando tu exposición y luego pasar a unos comentarios pequeños de algunos participantes. Magali. Sí, profesor. Bueno, a ver, ahí está. Algo pequeño nada más. Bueno, aquí lo que he podido leer en este capítulo, lo que enfocan es a una población, sobre los técnicos que dan, ¿no? Sobre el enfoque de la etapa de la madurez, es específicamente de Estados Unidos o otros países europeos. ¿No es verdad? Es diferente, ¿no? a nuestro país. ¿Por qué? Porque como son países desarrollados, ellos, por ejemplo, cuentan la mayoría, ¿no? Con un trabajo estable y trabajan hombre y mujer. Y por eso la mayoría de latinos, Perú también, ¿no? Han viajado a otros países a cuidar a las personas mayores. Lo que no pasa aquí en nuestro país. Aquí generalmente la mayoría de la población no cuentan con un trabajo estable, hay una población vulnerable, desempleados, y tienen que, como se dice, pues lidiar día a día con los hijos, con los padres ancianos, y por qué no también evocarlo a la parte de la educación básica alternativa. Nuestros alumnos adultos, ellos van muy cansados, muy estresados, porque a veces dejan en casa a su papá anciano, la mamá anciana, los hijos adolescentes, y que quizás ellos van más al SEBA quizás por distraerse, ¿no? Porque a ellos les encanta la parte de la relación, del diálogo con sus compañeros, ¿no? Pero lo que sí quiero enfocar esta parte en lo que yo veo, profesor, la realidad, que la mayoría de nuestra población de adultos, cuando van a nuestro SEBA, es, ¿cómo decir? Como que se sienten la parte muy tedioso, ¿no? Porque mucha teoría, como que mucha temática, ¿no? Y ellos quieren algo que tiene que ver con la práctica, y de esa manera quizás nosotros como profesores es proyectarnos a proyectos productivos para que ellos se mantengan ocupados o se haga un poco más, como se dice, más divertido, ¿no? Porque ellos lo que quieren, ellos es tener un trabajo, solventar a sus propios hogares, que ellos, la verdad que día a día, ellos sufren para conseguir el pan de cada día. Y entonces, si nosotros de esta manera lo enfocamos a proyectos productivos, sería de una manera fantástico, ¿no? Porque de una manera nuestros alumnos van a tener en qué desempeñarse, van a tener de quizás buscar un pequeño empleo para poder sacar adelante a sus familias. Gracias, profesor. Muy bien, Magali, muchísimas gracias por tu opinión. Fidel, ¿quieres hacer un comentario, Fidel? Sí, maestro. ¿Qué tal? Buenas tardes, maestro. Hola, Quisiera Fidel. ser bien puntual, ¿no? Me interesaron dos cosas durante la exposición. La primera de ellas es justamente que siempre partimos, todo ser humano siempre parte de un sueño. Los sueños todavía siguen existiendo, los ideales, las metas, ¿no? Que lamentablemente en el tiempo se pueden consumir o se pueden fortalecer, ¿no? Y yo creo que enmarco esas metas de conservarlas o disuadirlas en dos cosas fundamentales. La primera es el profesionalismo y la segunda son las fuentes de trabajo, ¿no? Ahora se está trabajando desde el punto de vista de la competencia y quizás a través del profesionalismo, la capacitación, que muchas veces parte de uno mismo, porque también eso es básico, ¿no? No siempre esperar que otros nos den, sino que también es fundamental que el ser humano se pueda desarrollar por sí mismo y pueda irse capacitando
aunque muchas veces los centros educativos o las universidades donde nos preparamos no nos brindan las garantías suficientes como para podernos desempeñar en el mundo laboral, pero sí es importante la especialización y el desarrollo, ¿no? Entonces, muchas veces también esos sueños se pueden disipar cuando no se encuentra la fuente de trabajo. Y es fundamental pronunciar lo siguiente: la eficiencia y la eficacia, ¿no? Ahora ya no se quiere personas eficaces, sino personas eficientes que vayan mucho más allá, ¿no? Y eso se produce mucho cuando el ser humano por sí mismo se capacita, se actualiza, ¿no? Y eso creo que debe quedar grabado en el mundo competitivo en el cual nos encontramos, ¿no? Porque muchas veces recogemos de lo que hemos aprendido detrás, que son las universidades, pero el más allá nos permite también perfeccionarnos, y eso es fundamental, ¿no? Aunque con los recursos bajos, pero hay que hacerlo, hay que hacer méritos para llegar a ese punto, porque si no vamos a llegar a aterrizar en lo que siempre sucede, ¿no? En los desempleos, las personas maduras lo primero que hacen es deprimirse, y siempre hay una depresión cuando pierdes algo, ¿no? Pierdes un ser querido, te deprimes, pierdes un trabajo, te deprimes, y detrás tuyo hay personas que te esperan con recursos económicos mucho más razón. Y lamentablemente estamos viviendo cada vez más personas que se matan, se suicidan. Lamentablemente puedo decirlo así porque los porcentajes van creciendo y justamente se dan por esas situaciones en las cuales estamos pasando, ¿no? Y para terminar, la otra parte que también es fundamental, ¿no? Es fundamental, se está hablando mucho acerca del divorcio, ¿no? Entonces ya lo han mencionado nuestros compañeros. La mentalidad es muy diferente que la del varón, las actitudes del varón es muy diferente que las de las mujeres, y usted también lo ha manifestado. Pero algo me preocupa mucho, ¿no? Yo creo que es irreemplazable el padre o la madre dentro de un hogar, es irreemplazable. Por más que el abuelo pueda participar o pueda dar valores o pueda, y quizás en algunos casos han dado mucho más de lo que puede dar un padre, ¿no es cierto? Pero se está perdiendo ese estilo, ¿no? Ese estilo de vida saludable y armonioso en un hogar, ¿no? Cuando lamentablemente uno es egoísta, ¿no? Lamentablemente el egoísmo aflora mucho más que las relaciones familiares, ¿no? Entonces, ese egoísmo no nos deja crecer en una manera familiar, y lamentablemente pues siempre los chicos son los que pierden, ¿no? Y lo decimos nosotros porque como docentes, ya sea la educación básica regular o la educación básica alternativa, en el caso de los adultos, podemos hablar de padres, en el caso de la educación básica regular podemos hablar de hijos, siempre son afectados, ¿no? Lamentablemente estamos rodeados de un sinnúmero de niños, la cual desertan de la educación, del sistema educativo, o pierden la ilusión de querer continuar o de crecer, justamente porque estamos viviendo una etapa difícil en la cual vemos resquebrajamientos en el mundo matrimonial, ¿no? Muchas gracias, Muy maestro. bien, Fidel, gracias. Y cerramos con Ángela. A ver tu comentario, Ángela Gutiérrez. No te escuchamos, Ángela. Tu micro está apagado. ¿Me escucha ahora? Ahora sí, Ángela. ¿Qué tal? Buenas tardes, profesor. Buenas tardes con todos. Yo estoy muy de acuerdo con lo que comentaban el colega anterior, y también pienso que también es cultura, ¿no? Pienso que estamos en una cultura que todavía se mantiene el machismo. Y lo digo porque muchas veces, más que el machismo lo pueden imponer los varones, muchas veces las que imponemos y creamos ese machismo absurdo somos las propias mujeres, al aceptar ciertos prototipos de cultura que deberían tal vez ir cambiando, ¿no? O sea, tener este cambio de interculturalidad. A veces nos comparamos con países europeos, con países americanos, pero si uno va a ver la psicología de la mujer de estos países, es una persona segura, es una persona que tiene muy en claro qué hacer. Y si nos damos cuenta, por ejemplo, en Europa, la mayoría, la gente no tiene tendencia a preocuparse si se casa o no se casa, ¿no? Tiene la tendencia clara de que si viven solos van a buscar una forma de aunque sea adoptar una mascota, y ellos son felices, o viajando por el mundo. Sin embargo, nuestra cultura es una cultura que a veces considero que las mujeres mismas somos las que nos ponemos
como que unas cadenas para no salir, ¿no? El hecho de estar separadas ya es terrible, el hecho de quedarnos solteras ya es más terrible. Entonces, y imaginamos esos momentos críticos de la vejez que no debería ser, porque en realidad si uno llega a una edad, si Dios nos permite llegar a una edad mayor, hay muchas cosas por hacer. Hay tantos grupos, yo veo que hay grupos en lo que es de salud, donde paran viajando de un lado al otro, hay grupos sociales donde hay personas que se sientan a ayudar a demás personas. Entonces, yo creo que actividades sí hay. El detalle es que muchos tenemos la idea clara que el hecho de llegar a la vejez ya nos tenemos que encerrar en un espacio y dejar de seguir soñando, como se decía al inicio, ¿no? Entonces pienso que también parte mucho de la ideología y de la psicología que manejamos las mujeres y que deberíamos cambiarla en el tiempo, ¿no? Esa es Muy mi bien, Ángela, muchísimas gracias. Solo para preguntar, Ángela, ¿tú eres profesora de EVA o de la No, yo básica? soy profesora de EVA, no. Yo trabajo por mucho tiempo en lo que es un colegio privado, pues, ¿no? Okay. Pero sí me interesaría entrar eso, porque sí veo que hay mucho eso. O sea, Muy nunca he bien. trabajado para el Estado. Ok, Ángela, me parece bien, vas a ser una buena profesora de EVA, entonces. Eso es importante, ¿no? Por tu, digamos, tendencia y por tu forma de abordar las cosas. El tema de la igualdad de género se tiene que trabajar bastante, Ángela, entonces, en el país, tú sabes que eso está, digamos, en discusión desde el currículo nacional, se ha hablado de ideología de género, pero hay un tema que tenemos que ir trabajando, la igualdad de género, que es clave, y por otro lado, la interculturalidad, la interculturalidad trabajamos como agua tibia nada más, ¿no? O sea, una cosa así, en realidad tenemos que ir trabajando desde una perspectiva de la interculturalidad crítica, que digamos como enfoques o como lentes nos van a permitir mirar o focalizar de otra manera, digamos, la realidad. Yo quiero concluir en algo respecto a estas dos exposiciones y las que vienen, porque todavía no hemos tratado sobre la vejez. Estamos recién en la madurez, la adultez, la madurez, luego vamos a entrar a la vejez, a la ancianidad, y vamos a darnos cuenta que nuestro público al cual tenemos que atender tiene otro tipo de características incluso. Entonces, es a partir de esto que nosotros tenemos que ir tomando decisiones con qué público trabajamos y cómo deberíamos abordar pedagógicamente. Lo que sí podríamos decir como una primera conclusión es que todo lo que hagamos en la EVA tiene que estar orientado, por un lado, al autoempleo, es decir, tenemos que ayudar a nuestros estudiantes a que puedan autoemplearse o de repente a desarrollar algunas competencias laborales para desempeñarse efectivamente en cualquier rubro o sector, ¿no? Eso por un lado. Pero por otro lado, también nos estamos dando cuenta que necesitamos trabajar para fortalecer un plan de vida. Si es que no existe un plan de vida, hay que hacerlo, pues, o si es que ya existe un plan de vida, hay que fortalecer para, digamos, encaminar, enrutar, ¿no? Para que no estemos desbocados, ¿no? En este caso, las personas que son participantes de la educación básica alternativa. Por lo tanto, EBR es distinto a la EVA, pues, porque nuestro público objetivo tiene totalmente diferentes características. Y es por eso que estamos nosotros un poco a la luz de estas lecturas, analizando la realidad de nuestros estudiantes de la EVA. Muy bien, vamos a cerrar, vamos a hacer un paréntesis sobre estas exposiciones aquí. Les decía, en la línea, digamos, de lo que hemos venido trabajando, hoy vamos a enfatizar sobre el trabajo cooperativo y colaborativo. Yo voy a plantear algunas estrategias para que ustedes también lo contextualicen en la medida que se pueda trabajar. De repente, como en la discusión, muchos manifestaban, muchos participantes de la EVA que son adultos o que, digamos, están en una edad de vejez o de ancianidad, simplemente asisten a la EVA porque quieren conversar, porque quieren dialogar, porque quieren escuchar una nueva perspectiva, un nuevo enfoque, una nueva idea, o quieren compartir su experiencia. Para muchos adultos eso es suficiente. Más allá de aprender, quieren ir a compartir su experiencia y escuchar otras experiencias. También tienen esos propósitos muchos adultos, ¿sí? He conocido a muchos adultos en algunos focus groups que hemos desarrollado en algún momento con el Ministerio de Educación. El único propósito que tenía este participante adulto mayor, era compartir sus experiencias porque no quería llevarse
a la muerte, a la tumba, todo lo que él sabía. Fíjense, ese es un propósito y lo tienen, digamos, algunas personas. Pero bueno, hoy vamos a, en el marco, digamos, ya de esa sesión, hablar sobre el trabajo colaborativo y cooperativo. Vamos a establecer alguna diferencia. La idea es que ustedes conozcan como parte de este desempeño estos procesos pedagógicos del trabajo colaborativo y cooperativo. La anterior sesión hemos trabajado un poco acerca del desempeño, hemos hecho un ejercicio de cómo diversificar un desempeño, ¿recuerdan? Hemos hecho un pequeño ejercicio, para ello yo les he propuesto una matriz donde se puede ratificar el desempeño, si tú lo entiendes tal y cual, el desempeño lo ratificas, o lo puedes precisar, ¿no? O lo puedes dividir, si es que te parece tan extenso, tan amplio este desempeño. Eso fue, digamos, lo que hemos ido trabajando en la anterior sesión. Luego hemos hablado un poco acerca de la sesión de aprendizaje y todos los procesos que involucra a una sesión. Y seguro a la luz de lo que estamos escuchando con las exposiciones vamos a decir, ni loco vamos a trabajar todos estos procesos en la EVA, pues, ¿no? Y es muy probable que sí, críticamente hablando, podemos abordar algunos de estos procesos en la EBR, pero en la EVA yo tendré mucho cuidado en trabajar estos procesos pedagógicos, pues no necesariamente todos voy a trabajar, algunos de ellos enfatizaré. Bueno, nuestro rol de docente va a ser que enfaticemos algunos de esos procesos que están ahí, digamos, planteados y que lo hemos trabajado en la anterior sesión. Todo esto con el propósito de lograr esos aprendizajes, es decir, las competencias, las capacidades, estándares, enfoques y desempeños, ¿no? A ver, entonces, estos propósitos del aprendizaje están ya en el currículum, ustedes ya lo han leído, ya vamos a pasar y quiero con ustedes más bien analizar este caso, a ver, para que a partir de este caso podamos ir explicando a qué nos referimos cuando hablamos de un trabajo colaborativo y cuando hablamos de un trabajo cooperativo. ¿Qué conviene más? ¿El cooperativo o el colaborativo? A ver, de manera crítica ustedes van a ir analizando. De repente en la educación básica implica más desarrollar uno de ellos y en la educación básica alternativa a alguno de estos trabajos en equipo. A ver, voy a pedir a algunos de ustedes que por favor me ayuden con la lectura. ¿Quién se anima a leer? A ver, ¿quién se anima a leer? ¿Quién me ayuda? Yo, profesor Elvin. A ver, Carmen se anticipó, ya, bueno. Carmencita, a ver, vamos. Podría ser por cada punto, profesor. En cada punto un compañero. Uy, Diana, me parece bien tu planteamiento. Pero, ¿les parece? Más adelante vamos a ir respondiendo. Yo creo que todos vamos a tener la oportunidad también de ir participando, Diana. Gracias. A ver, vamos, Carmen. Yo, profesor, ¿no? Carmen, Ya. Rosa. Vamos, Ya, a ver, vamos. empezamos. Un docente de EVA ayuda a dividir el trabajo en los grupos de sus estudiantes. Alberto manejará el cronómetro, Beatriz el registro y Carlos la regla. Le sugiere pensar qué gráficos pueden resultar más útiles. Van a comparar la velocidad de los animales en una tabla numérica o un diagrama de barras. Clasificarán las distintas modalidades de desplazamiento animal a través de un cuadro de doble entrada. Los demás grupos emplean notaciones topográficas y croquis para investigar cómo se desplazan las hormigas. Otros utilizan videos para observar la marcha de los seres humanos y de los perros, un sistema que les permite detener la imagen cuando lo juzguen oportuno. También utilizan el lenguaje matemático para calcular y comparar la tasa de locomoción, cifras, fórmulas, cuadros sinópticos, etc. Al final confeccionan entre todos un mapa conceptual que cubre una de las paredes del aula en el que se ensambla y organizan lo descubierto de la... ¿Puede subir, profesor? Está. Locomoción animal, ¿ok? Muy bien. Ya no se ve, profesor. Ok, Carmen, no hay ningún problema. A ver,
Voy a invitar, a ver, Diana, ¿puedes leer, por favor, nuevamente? A ver, vamos, para ir, digamos, teniendo claridad de la situación o el caso. ¿Yo, profesor? Claro, Diana, tú misma. Así es. Todo, ¿no? ¿Desde el inicio? Sí, por favor. Ya. Un docente de EVA ayuda a dividir el trabajo en los grupos de sus estudiantes. Alberto manejará el cronómetro, Beatriz el registro y Carlos la regla. Le sugiere pensar qué gráficos pueden resultar más útiles. Van a comparar la velocidad de los animales en su tabla numérica o en un diagrama de barra. Clasificarán las distintas modalidades de desplazamiento animal a través de un cuadro de doble entrada. Los demás grupos emplean notaciones topográficas y croquis para investigar cómo se desplazan las hormigas. Otros utilizarán videos para observar la marcha de los seres humanos y de los perros. Un sistema que les permite detener la imagen cuando los juzguen oportunos. También utilizarán el lenguaje matemático para calcular y comparar la tasa de locación, cifras, fórmulas, cuadros sinópticos, etc. Al final, confeccionarán entre todos un mapa conceptual que cubre una de las paredes del aula en el que se ensambla y organiza lo descubierto de la locomoción animal. Muy bien, gracias, Diana. A ver, muchas gracias. A ver, pregunto. A ver, voy a preguntar y ahí voy a ir, digamos, llamando a ver a cada uno de ustedes. Los que deseen participar a través del chat, lo podemos hacer. El caso evidencia trabajo en equipo. ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí? ¿Hay trabajo en equipo? A ver, ¿qué dicen? Pueden escribir también en el chat. ¿Hay trabajo en equipo ahí? ¿Sí? Ah, interesante, Miguel. Cada uno cumple un rol. Muy bien, Irene. Ok. Belver, sí, ok. Ya evidencia, a ver, un trabajo en equipo. A ver, esa es, digamos, como que la pregunta básica, ¿ya? Una pregunta básica, sencilla. Pero vamos a continuar con trabajo colaborativo para ti, Carmen Rosa Auris. A ver, vamos a ver si es un trabajo realmente colaborativo. Y para Elvis es cooperativo, que es distinto al de Carmen, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ir analizando. Ya se han adelantado, ¿es cooperativo o colaborativo? A ver, ahora sí todos respondemos. ¿Qué dice? Escribimos en el chat. ¿Es colaborativo o es cooperativo? Alicia, para ti es cooperativo, ¿ya? Eva, también cooperativo. Ajá, cooperativo. Para Miguel es colaborativo igual que Fidel. Ok, René, Belver, Víctor, cooperativo. Ok, Irene también cooperativo, cooperativo. Ambos, Diana, para ti cooperativo o colaborativo es lo mismo, Diana. Ya, digamos, ok. Bueno, acá tenemos que ir diferenciando, ok. Tenemos que ir diferenciando. Efectivamente, desde el currículo nacional, lo cooperativo y lo colaborativo no se diferencia mucho, ¿sí? No se diferencia. Es más, lo reconocen como sinónimos. Pero aquí vamos nosotros a establecer una diferenciación de cómo puedo trabajar de manera colaborativa y cómo puedo trabajar de manera cooperativa, ¿sí? En este caso particular vamos a seguir respondiendo algunas preguntas. Primero vamos a ir respondiendo las preguntas, ¿ok? Y luego vamos a explicar. A ver, según el texto, según este texto que se ha leído, que han leído dos personas, la pregunta es, o las alternativas es, ¿el maestro promueve el buen funcionamiento de la cognición repartida? ¿Los estudiantes se organizan de manera autónoma para el trabajo en equipo? ¿El docente trabaja en la demanda cognitiva de los estudiantes del aula? ¿O se promueve un andamiaje para que los estudiantes desarrollen su actividad en el aula? ¿Cuál consideran ustedes que puede ser la respuesta? A ver, ¿qué dicen ustedes? Ah, muy bien, Elvis, ya tú estás planteando un argumento, ¿ok? Hoy vamos a diferenciar ambos, Elvis, ¿ok? ¿Sí?
¿Cuál es realmente la diferencia entre ambos? Sadit, para ti es la D, es decir, se promueve un andamiaje. Para Alicia, los estudiantes se organizan de manera autónoma. Para Ángela también se promueve el andamiaje, ok. ¿Qué más? ¿Qué dicen los demás? Magali, para ti los estudiantes se organizan de manera autónoma, ok. Muy bien, hay Elvis, para ti el funcionamiento de la cognición repartida. Qué interesante, Elvis, esa respuesta. A ver, aquí vamos a ir analizando esta situación que se nos presenta. Fíjense, el andamiaje, fíjense el andamiaje, porque ya estamos hablando de los procesos, digamos, pedagógicos que tienen que ver en toda sesión. El andamiaje es un proceso de acompañamiento que se le da a un estudiante, que se retrasa, que tiene algunas limitaciones, que no va al ritmo de los demás. Entonces, eso nos sucede en la EVA, ¿no? Algunos estudiantes, por ejemplo, del programa PASE, del programa de alfabetización y continuidad educativa, no todos, pues, digamos, han desarrollado su psicomotricidad fina de la misma manera porque se han dedicado de repente a la agricultura, a utilizar la lampa, el pico, entonces les cuesta escribir. Entonces el docente, ¿qué es lo que tiene que hacer, por ejemplo, en el PASE, en este programa de alfabetización y continuidad educativa? Acompañar a esta persona, incluso hasta agarrar el lapicero para que pueda, digamos, escribir. Es un andamiaje. Por lo tanto, el andamiaje es dar un soporte temporal hasta que el estudiante se pueda nivelar. Ese es el verdadero propósito del andamiaje. El andamiaje es un soporte temporal. Por eso se habla de andamio. El andamio, pues, ¿qué guardamos en el andamio? ¿No? En el andamio de una tienda, ¿qué hay? Es un soporte, el andamio. Entonces, el andamiaje es un soporte temporal para que los estudiantes, sean de la educación básica regular o sea de la educación básica alternativa, se puedan nivelar, digamos, con respecto a sus demás compañeros o participantes. Ese es el andamiaje, pero acá en el texto no estamos hablando de andamiaje, por lo tanto no puede ser el andamiaje una respuesta. Si alguien ha ido marcando la D, entonces esa no podría ser. Ah, Fidel. Seguimiento, Fidel. Acá me pones en más que un seguimiento, porque en realidad, Fidel, esto me parece nuevo lo que acabas de decir. No es un seguimiento, Fidel. Ya, o de repente hay otro, digamos, otra fuente que tú estás utilizando. El andamiaje es un acompañamiento, es un nivel de mediación, Fidel, mediación. Cuando hay mediación hay interacción docente-estudiante, ¿sí? Es un nivel de, no es un seguimiento, como un monitoreo, por ejemplo, no. Es una mediación, hay una interacción, es un nivel de acompañamiento, de asesoramiento incluso podría ser, ¿sí? Para que los estudiantes puedan nivelarse. Pero ese asesoramiento. Sí, está. ¿Quién habla ahí? ¿Fidel? ¿Con quién hablo? No, le estoy comentando, Fidel. Hola, Fidel. El asesoramiento que realiza el maestro Ajá. justamente se da en el equipo, no necesariamente para un equipo que esté fallando, ¿no? Sino para un equipo que de repente está encontrando las alternativas y que en ese momento hay una interacción entre el docente, ¿no? Cuando, por ejemplo, empiezan las preguntas en el grupo, ¿no? O en el equipo de estudiantes, ¿no? Ah, muy bien, Fidel. Entonces, llamémosle asesoramiento, pues. Ya, porque seguimiento es como el monitoreo. O sea, digamos, hablando en términos de categorías conceptuales, seguimiento es establecer un monitoreo, un recojo de información. Ese es el seguimiento, recojo de información, pero no es la interacción como tal. Entonces, mejor le llamemos asesoramiento en la tarea educativa. Entonces, ahí cambia, digamos, la respuesta. A ver, pero por otro lado nos hablan de la demanda cognitiva. Fíjense, acá hay un tema de la demanda cognitiva. La demanda cognitiva. Fíjense, en algún momento hemos trabajado ya con ustedes el tema de la demanda cognitiva al inicio ya de las sesiones y hemos hablado que cuando nosotros trabajamos en alta demanda cognitiva promovemos la creatividad y el pensamiento crítico, ¿no? Porque según, digamos, la taxonomía de Bloom, ¿no? Las últimas habilidades o las habilidades de orden superior son la creatividad y la valoración.
Y las habilidades de orden inferior, lo que está en la base, es recordar y comprender, ¿no? Entonces, pero aquí en realidad no se evidencia mucho que se está trabajando habilidades para de alta o baja demanda cognitiva. Por lo tanto, también no podría ser esta alternativa. Lo que sí sabemos es que hay un trabajo en equipo, ¿sí? Eso sí es cierto. Hay un trabajo en equipo, hay un nivel, digamos, del maestro de estar detrás de sus estudiantes. Eso tenemos que ir definiéndolo si es cooperativo o es colaborativo. Hay un nivel de organización, pero no hay una organización autónoma. Acá hay una organización heterónoma. ¿Por qué? Es el docente quien los organiza. No son los estudiantes que se organizan. El docente está conduciendo el proceso, ¿sí? Él los ha organizado. Y es muy probable que los ha organizado según sus necesidades, según sus perfiles, ¿no? Entonces, para poder trabajar en equipo. Entonces, no podemos decir que es de manera autónoma, más bien ha sido heterónoma. Entonces la única que podría ser, estamos hablando del funcionamiento de la cognición repartida. Miren qué interesante este concepto que vamos a ir incorporando en nuestra práctica pedagógica. La cognición repartida. La cognición repartida es propio del trabajo cooperativo, o también la cognición repartida tiene que ver con propio del trabajo colaborativo. Es decir, la cognición repartida tiene que ver con lo cooperativo o con lo colaborativo. ¿Ya? Porque cuando se trabaja en equipo, se distribuye la cognición, es decir, tu cognición es distinta a la cognición de otro estudiante, pues. ¿Y cómo hacemos para que estas dos cogniciones se complementen? Trabajamos en equipo, en tándem, o puede ser que trabajemos en Philips 6-6, de 6, o puede ser que trabajamos de A3. Entonces, ahí está la cognición repartida. ¿Cómo generar cogniciones repartidas, eficientes y eficaces? Ese es un reto que tiene el maestro. En la EVA nosotros podemos también generar trabajos en equipo dependiendo de la cognición. ¿Cómo puedo repartir? De repente en un equipo está la experiencia y la juventud. ¿Y de qué manera la experiencia y la juventud en un equipo se pueden complementar para lograr un propósito, ¿no? O para poder resolver un problema? Entonces, eso es importante. ¿Cómo voy yo a repartir esa cognición? Es propio del trabajo en equipo. Entonces, lo que se está desarrollando en este trabajo equipo es que el maestro promueve el buen funcionamiento de la cognición repartida. A esta cognición repartida, algunos le llaman la inteligencia distribuida o distributiva. Distribuida. Búsquenlo en el internet. La inteligencia distribuida, que ha sido cuestionado por Howard Gardner, porque Howard Gardner no lo reconoce como una inteligencia, no lo reconoce. Por eso es que los autores hoy en día no hablan de inteligencia distribuida o inteligencia distributiva, nos hablan de cognición repartida. Y todo trabajo cooperativo y colaborativo promueven primero, en primera instancia, la cognición repartida. Es decir, eso es fundamental cuando nosotros desarrollamos el trabajo colaborativo y cooperativo. A ver, pero vamos a continuar con el desarrollo de esta actividad. A ver, muy bien, colaborativo, Fidel. Tú sigues, digamos, planteando que puede ser colaborativo, ¿ya? Ok. A ver, vamos a ver si es colaborativo o cooperativo. Si bien la cognición repartida es tanto para el colaborativo y para el cooperativo, no necesariamente quiere decir que ahí se está trabajando en ambos. A ver, ¿y por qué? ¿Qué permite la cognición repartida? A ver, con énfasis. ¿Qué permite la cognición repartida? Fíjense. Permite el trabajo cooperativo, con énfasis. Lo que quiero decir es con énfasis, la cognición repartida promueve el trabajo cooperativo. Y acá vamos a ir diferenciando lo cooperativo de lo colaborativo. Porque un trabajo cooperativo, ¿qué es lo que promueve? La especialización, no te olvides. El colaborativo
no promueve la especialización. El cooperativo sí promueve la especialización. Y lo voy a ir demostrando más adelante con algunos ejemplos, ¿ya? Pero ahorita primero vamos a tener un marco general de lo que es lo cooperativo y lo colaborativo. Entonces, ahorita estamos hablando del cooperativo. El cooperativo promueve la especialización. ¿Cuál es el propósito del docente con el estudiante? Que el estudiante se especialice en un determinado tema. Por ejemplo, voy a trabajar con adultos y yo puedo hacer que uno de los adultos se especialice en cuyes, crianza de cuyes, el otro que se especialice en crianza de gallinas, el otro que se especialice en crianza de patos, que evidentemente va a ser totalmente distinto, tienen sus propias prácticas cada una de estas crianzas, pero yo puedo promover el trabajo en equipo si es que queremos nosotros vender o queremos generar un autoempleo de venta de animales menores, de repente, ¿no? Desde el emprendedurismo. Entonces yo puedo ir promoviendo algún tipo de actividad y los puedo ir, digamos, unificando, promoviendo la especialización. Ese es trabajo cooperativo. Hay especialización. El docente, aquí está la clave. El docente media durante el proceso. Y es el docente quien gestiona el tiempo, no el estudiante. En el trabajo cooperativo, quien media el trabajo es el docente. Aquí la clave es el docente. Profesor, ¿qué está queriendo decir? Que con el trabajo cooperativo necesariamente tiene que haber un docente que medie. La mediación del docente es clave, porque es el docente finalmente quien va a promover luego las interacciones en este proceso del trabajo cooperativo. Entonces la clave en un trabajo cooperativo es el docente, sí, porque él acompaña desde el principio hasta el final en el trabajo cooperativo. Cooperativo, estoy repitiendo 2 veces. El docente acompaña desde el principio hasta el final. El docente promueve la especialización. El docente media el trabajo. El docente gestiona el tiempo, porque el docente les dice, tienen tanto tiempo, ¿sí? El docente promueve la interacción. Esa es la clave de un trabajo cooperativo, ¿sí? Cooperativo. Entonces el docente pautea las acciones desde un principio hasta el final, ¿sí? El trabajo cooperativo. Entonces, en el marco de este trabajo cooperativo, se habla pues de esta famosa inteligencia que les decía, inteligencia socialmente repartida, ¿no? Algunos le llaman la inteligencia distribuida o la inteligencia distribuida. Entonces, para esta inteligencia socialmente repartida, depende inevitablemente en el trabajo en el equipo la distribución física de la inteligencia. Si yo quiero conformar equipos de trabajo, entonces lo ideal es, digamos, promover el desarrollo de este trabajo en equipo en función a cada uno de los perfiles que tienen los estudiantes. Entonces, de esa manera la inteligencia la distribuyo socialmente, ¿no? Esa es una lógica del trabajo en equipo. Entonces, fíjense cómo está la inteligencia distribuida, ¿no? Porque algunos tienen ciertas habilidades para algunos temas, entonces, en función de ello puedo lograr que exista una complementariedad en el trabajo en equipo. A eso llamamos, digamos, el trabajo en equipo, que está asociado a este trabajo cooperativo. Ahora, ¿qué tipo de conversación generalmente se debe de promover en un trabajo cooperativo? Donde el docente pautea desde el principio hasta el final. Cooperativo, seguimos con el cooperativo. Hay 3 tipos de conversación que nos plantea Messer. Yo les voy a pedir, si ustedes lo pueden descargar, hay una obra interesante de Messer, La construcción guiada del conocimiento. Él nos habla que en todo equipo de trabajo existen 3 tipos de conversaciones. 3 tipos de conversaciones. Unos conversan y discuten. Generalmente no se ponen de acuerdo, porque si ese es, digamos, el propósito, la discusión, entonces cada uno quiere, digamos, tener la razón,
Pero ese es uno de los propósitos de la conversación que generalmente se evidencia en un equipo, según las investigaciones que hace Mercer en este texto que nos comparte, ¿no? Lo pueden descargar del internet. Es una conversación de discusión, no se llega a acuerdos, no hay consensos, se discute. Por otro lado, hay otro propósito de la conversación, que es la conversación acumulativa. Hay, digamos, en un equipo donde se acumula la información, todos dicen, participan todos, pero no se llega a sintetizar, no se llega a concluir, ¿sí? No se llega a establecer conexiones, digamos, entre todas las ideas del equipo. Entonces, simplemente se acumula la información. Ese es otro de los propósitos que muchas veces se desarrolla en todo equipo de trabajo, la acumulación de información. Pero Mercer nos plantea que nosotros debemos de promover en todo trabajo en equipo una conversación de carácter exploratoria. Él le llama exploratoria, ¿no? Donde debe existir la indagación, donde debe existir la problematización, ¿sí? Y finalmente la deliberación. Entonces, para él, para Mercer, en todo equipo se debe de promover este tipo de conversación exploratoria, donde los estudiantes indaguen y a partir de esa indagación puedan problematizar a partir de las fuentes que tengan y puedan deliberar, concertar, ponerse de acuerdo. Es el mejor tipo de conversación que nos plantea Mercer, que se debe, digamos, desarrollar en cualquier equipo de trabajo. A ver, entonces, en conclusión, el trabajo cooperativo es el que está mediado por el docente. El rol fundamental acá lo cumple el maestro, porque él va a pautear desde el inicio hasta el final. Ese es el trabajo cooperativo, donde el docente va a promover esa interacción que nosotros deseamos para lograr un determinado propósito o un determinado fin, ¿ok? Ese es el trabajo cooperativo. A ver, donde el rol del docente es clave. ¿Y qué es el trabajo colaborativo? A ver, aquí ya el docente no cumple un rol fundamental. En el trabajo colaborativo, quien cumple un rol es el estudiante, es más autónomo. Ajá, entonces vamos a ver. El trabajo colaborativo, ¿qué implica? El énfasis es en la autonomía del estudiante. El docente le da la libertad al estudiante para que ellos se organicen. ¿No nos ha pasado en algún momento a nosotros como maestros que hemos dicho a nuestros estudiantes, a ver chicos, organícense, a ver jóvenes, organícense, por favor, grupos de A5, y ellos solitos se organizan, y se organizan entre amigos, o se organizan entre grupos, ¿no? Que se conocen, y al final quedan los que no han podido ser convocados a un grupo, ¿sí? Los que no pudieron. En este caso, el docente no conforma los equipos, el docente no conforma los equipos. Son los estudiantes quienes conforman el equipo. Entonces, desde ese primer punto de partida ya comienza el trabajo colaborativo, donde hay autonomía del estudiante. Luego vamos a ir conversando sobre esto. Fíjense que en el trabajo colaborativo el estudiante es más autónomo, pero puede suceder varias cosas, ¿no? En el trabajo colaborativo. Puede ser que este estudiante, ¿ya? Más este estudiante trabajen, los tres estudiantes trabajen, y simplemente este último estudiante les diga, ¿saben qué, chicos? No voy a poder yo trabajar. ¿Qué les parece si yo imprimo? Yo voy a imprimir todo el trabajo a colores, pero ustedes hagan la tarea, pues. Es más, les voy a invitar unos sándwiches, está bien, con su gaseosa, pero ustedes hagan el trabajo. Él colabora, es decir, este estudiante va a colaborar imprimiendo a colores, va a colaborar invitando gaseosa, invitándoles un sándwich. Esa es su manera de colaborar del estudiante. Mientras que los otros tres se van a dedicar a estudiar, a indagar, a redactar el documento. Entonces, esas son, digamos, las desventajas del trabajo colaborativo. Cuando hay autonomía en los estudiantes,
se corre el riesgo de que uno de los integrantes no pueda, digamos, contribuir al desarrollo académico del trabajo, académico. Pero para todos, él ha colaborado, obviamente ha colaborado, y le van a poner su nombre de repente al primero, ¿sí? Porque él ha colaborado, digamos, de otra manera. Mil disculpas. Esto es entonces la diferencia cuando nosotros hablamos del trabajo colaborativo y del cooperativo. Fíjense que en el trabajo colaborativo también algunos lo asocian con el trabajo virtual, ¿sí? Es decir, si nosotros queremos establecer colaboración entre nosotros, por ejemplo, ahora, si yo les digo, envíenme su archivo, yo les voy a remitir, hay un nivel de colaboración, o podemos de repente utilizar el Jamboard, como en la anterior sesión utilizamos el Jamboard y todos comenzamos a escribir, y algunos decían, profesor, han borrado lo que he escrito, ¿no? Entonces, está asociado también a ese trabajo, digamos, virtual, el trabajo colaborativo. Lo colaborativo también implica ceder la función ejecutiva. Fíjense, ¿qué es esto de ceder la función ejecutiva? Alguien tiene que tomar las decisiones en el equipo. Y generalmente, cuando les damos la libertad a los estudiantes para que, digamos, ellos decidan, entre ellos se tienen que poner de acuerdo para que alguien lidere el equipo. Entonces, cada uno de nosotros tenemos que ceder la función ejecutiva, es decir, no puedo yo tomar las decisiones, que lo tome el que lidera el equipo. Por eso es ceder la función ejecutiva. Un ejemplo, digamos, clave de cómo ceder la función ejecutiva es el Waze. No sé si ustedes han escuchado de ese aplicativo, el Waze, los que manejan carro, chicos, compañeros, los que manejan el carro, por ejemplo, prenden el aplicativo del Waze, le ponen la dirección y solitito el Waze te lleva pues a tu destino, ¿no? También creo que existe en el Google Maps, ¿no es cierto? En el celular te pones la dirección, entonces tú cedes la función ejecutiva, tú no tomas la decisión por qué calle vas a ir, ¿no? ¿Por qué ruta vas a ir? No. ¿Quién toma la decisión? El aplicativo. Porque el aplicativo te va a llevar por una ruta de repente distinta que ni siquiera conocías. Entonces, ceder la función ejecutiva es fundamental en todo trabajo en equipo. Y esta es una de las características que tiene el trabajo colaborativo. ¿Está bien? Colaborativo. Porque en el trabajo cooperativo, el docente puede encargar a alguno de los integrantes a organizar, porque el docente quiere medir su capacidad de organización de ese estudiante. ¿Sí? Depende mucho, pues, en el trabajo cooperativo, porque en el trabajo cooperativo es el docente quien media, es el docente quien pautea, pero en el trabajo colaborativo, son los estudiantes quienes toman las decisiones, por lo tanto, tienen que ceder la función ejecutiva para que uno de ellos también organice al equipo. Acá hay un tema de la repartición del trabajo, ¿no? Lo que les decía, entre ellos se reparten el trabajo. Y ellos van a tomar la mejor decisión. Algunos dicen, tú haces el capítulo 1, yo hago el capítulo 2, yo el capítulo 3 y tú el capítulo 4. Esa es una manera de organizarse, ¿sí? O hay formas, digamos, de los estudiantes de cómo podrían organizarse frente a una determinada actividad o frente a una determinada situación que se les plantee para el desarrollo de sus aprendizajes. Entonces, estas son las diferencias que se dan en el trabajo colaborativo. Se puede decir que en el trabajo colaborativo es la suma para lograr un propósito. A diferencia del trabajo, digamos, cooperativo, más que suma, es una multiplicación. ¿Sí? Multiplicación. Entonces, acá no estamos tratando de decir que uno es mejor que el otro. La idea es que si se logra el propósito, entonces está bien, porque desde un enfoque de competencias, lo que se espera es lograr el propósito, resolver el problema. Eso es lo que interesa, ¿no? Desde un enfoque de competencias. Pero son, digamos, dos formas de trabajo en equipo, uno colaborativo y otro cooperativo, que nosotros como maestros podemos utilizarlo para nuestras prácticas docentes como maestros, ¿ok? No sé si tienen aquí algunas consultas. Si tienen alguna consulta o algún comentario, a ver,
para pasar Maestro. a algunas estrategias de aprendizaje cooperativo. A ver. Maestro, la pregunta es, cuando dice que todos en conjunto elaboran el mapa conceptual, ¿por qué se refiere todos en conjunto? Creo que en el trabajo colaborativo todos participan y todos hacen algo, ¿no? Específicamente, o estoy equivocado de repente. No, está bien, está bien, depende cómo lo leemos digamos, el caso. Claro, efectivamente, al final, como tú dices, Fidel, al final, el docente con todos, pues con todos los estudiantes, porque cada, digamos, grupo ha ido trabajando sobre la locomoción, ¿crees, no es cierto? Sobre la locomoción, algunos han trabajado sobre la locomoción de las hormigas, otros han trabajado sobre la locomoción de otros animales. Al final están hablando de un mismo tema, ¿no es cierto? Entonces eso lo han consolidado en un organizador gráfico, dice que en una pared, ¿no es cierto? Entonces eso ya habrá sido mediado ya por el docente, ¿no? Con todos han ido armando, así yo lo entiendo, ¿no? Entonces, claro, ahí hay un nivel de cooperación, ¿por qué? Porque el docente está pauteando, Fidel. El docente está pauteando, no los está dejando solos a los estudiantes, el docente siempre está hasta el final. Entonces ahí hay un rol. Pero puede ser que el caso que está redactado ahí, Fidel, necesitamos también precisarlo mejor, ¿no es cierto? Pero la pregunta es, ¿se entiende la diferencia entre un trabajo cooperativo y colaborativo o ha generado alguna duda? ¿Qué dicen ustedes? No, sí se entiende clarito. Monstruo. Bacán. Bien, entonces, a ver, voy a compartir con ustedes algunas estrategias de trabajo cooperativo. Me permiten, porque esto los voy a ustedes compartir, toda esta información de las estrategias de aprendizaje cooperativo. A ver, cooperativo, que en realidad el colaborativo lo conocemos, porque nosotros generalmente damos la potestad a nuestros estudiantes para que ellos se organicen y tomen las decisiones respecto a una tarea. Pero respecto al trabajo cooperativo hay muy poco. Miren, acá vamos a el rompecabezas. Yo sé que ustedes han trabajado en algún momento el rompecabezas. Esta es una estrategia, por ejemplo, de trabajo cooperativo. A propósito que estamos, digamos, en tiempos del COVID, entonces yo podría trabajar con mis estudiantes la función de nutrición en los jóvenes y adultos, la función de nutrición. Entonces, ¿qué implica la función de nutrición? Porque también el ser humano tiene una función de nutrición, función de relación, etcétera, etcétera, ¿no? En el marco de la función de nutrición, yo voy a conformar equipos de trabajo con mis estudiantes, voy a conformar acá un equipo, voy a agarrar, perdón, voy a conformar acá un equipo, a un equipo base voy a conformar, un equipo base, ya, un equipo base. Voy a tener en mi aula, dependiendo de la cantidad de estudiantes que tenga, voy a tener varios equipos base, voy a tener 4 equipos base, 5 equipos base, le llamamos el equipo base. Entonces, este equipo base va a tener 4 integrantes, acá hay 4 integrantes, fíjense, 4 integrantes. A cada uno de los integrantes le voy a dar un tema en relación a la función de nutrición. Le voy a decir a Percy, ¿no es cierto?, encárgate del sistema digestivo. ¿Qué es lo que va a hacer Percy? Va a indagar, va a investigar, va a estudiar, se va a especializar en el sistema digestivo. Esa es la tarea, porque el trabajo cooperativo promueve la especialización. Luego voy a llamar a otra estudiante que es del equipo, a Diana, y Diana va a especializarse en el sistema nervioso, ¿ok? Luego le digo a Fidel y Fidel se especializa en el sistema respiratorio. Y luego voy a llamar a Carmen y ella se va a especializar en el sistema circulatorio. La idea es que ese es el equipo base. Y luego de conformar el equipo base, ¿cómo se van a especializar? Fíjense cómo se van a especializar. Voy a luego a decir, a ver, todos los que van a indagar, investigar sobre el sistema digestivo, vengan para aquí. Ya está. Acá hay un primer equipo de trabajo. Todos los que van a hablar sobre el sistema respiratorio, vengan para este lado. Ya está. Los que van a hablar sobre el sistema circulatorio, aquí. Los que van a hablar sobre el sistema nervioso, a este lado. Muy bien. Quiere decir que luego de conformar nuevos grupos,
en esos nuevos grupos, ellos se van a especializar, porque ahí van a discutir entre ellos solo sobre el sistema digestivo, solo sobre el sistema nervioso, sobre el sistema circulatorio y respiratorio. Una vez que ya dominen el tema, porque han preparado, se han especializado, han trabajado juntos, esto ha podido tomar un determinado tiempo, ustedes ya vean pues los tiempos, el maestro es quien pautea todo, ¿no? Luego, retornan a su equipo base. Retornan a su equipo base. ¿Qué quiere decir? Al retornar a su equipo base, cada uno de estos integrantes, ¿no? De esos equipos por subtema, al retornar, primero van a desarrollar el liderazgo, van a negociar, va a haber escucha activa, van a argumentar, van a comunicar, porque se supone que todos están involucrados, todos académicamente se involucran en el tema, todos se involucran académicamente. No es como en el trabajo colaborativo, donde no se involucran. Puede ser que alguien no se involucre, puede ser, porque su colaboración ha sido más pecuniaria, ¿no? No ha sido académica. Pero aquí en el trabajo cooperativo todos se involucran, porque eso es parte del rol del docente. Todos tienen que aprender. Entonces, al retornar a su equipo base, ¿qué va a pasar? El integrante del sistema digestivo va a enseñar a sus demás compañeros sobre el sistema digestivo, a los otros tres. Y así sucesivamente. El integrante de 2, que es del sistema respiratorio, va a enseñar a los demás sobre el sistema respiratorio. Y así el integrante 3 va a enseñar a todos sobre el sistema circulatorio. Y así el otro va a enseñar sobre el sistema nervioso a los otros 3. Entonces, ¿qué has hecho con el trabajo cooperativo? Has promovido la especialización. Esa es, digamos, la clave de un trabajo cooperativo, cuando tú promueves la especialización. Has especializado a estos estudiantes. Esta es una manera, digamos, este es el rompecabezas, esta es una de las estrategias que existe del trabajo cooperativo, y al final, todos finalmente van a poder aprender sobre la función de nutrición que tiene que ver con los 4 sistemas. Entonces, todos se han involucrado y todos manejan el tema y académicamente todos van a estar muy bien, porque se ha promovido. ¿Quién ha pauteado el tiempo ahí? El docente. ¿Cuánto tiempo implicará trabajar todo esto? No lo sé. Eso es lo que cada uno de los docentes tenemos que ir ya tomando las decisiones para poder empujar, impulsar, digamos, el desarrollo de esta actividad. ¿Lo puedes hacer con otra actividad? Por supuesto que sí. Yo lo traje con la función de nutrición, para, digamos, ser didáctico en la explicación y podríamos nosotros desarrollar con otros temas. Donde calce, bacán. Si no calza, de repente no se va a dar. Este es uno de los ejemplos. A ver, ahora voy a plantear otra estrategia. ¿Está bien? ¿Les parece? ¿Están de acuerdo? ¿Los veo? No los escucho mucho. Sí, profesor, sí. Muy bien, estás ahí, muy bien. Están ahí, ¿verdad? Magali, Anthony, Franco, gracias. Los demás están ahí, Eva. ¿Me están escuchando o no me están escuchando? A ver, Eva, Leonor. Ya estamos, sí, maestro. Muy bien, Ángel. Ya estamos. Qué bueno que estén, eso es importante. A ver, para que no me sienta solo, pues. Como tenemos solo estas 2 horas, entonces tenemos casi 1 hora para que nos escuchemos, ¿no? Con las exposiciones, y en la otra hora yo me dedico prácticamente a hablar, ¿no? Porque también la idea es ir compartiendo parte de nuestras experiencias, ¿no? Hay otra estrategia para el trabajo cooperativo. Yo lo que estoy haciendo es transferirles a ustedes algunas estrategias que ustedes lo van a adaptar, acomodar. Yo les puedo preguntar a mis estudiantes, ¿qué es el emprendedurismo y cómo puedo aplicarlo? Esa puede ser una pregunta. Entonces, al preguntarle a los estudiantes, yo les doy una hoja, o les doy una tarjeta, o les doy un cuaderno. Depende, es decir, tú lo puedes adaptar. Fíjate, tú puedes organizar a tus estudiantes en pares, para que trabajen en pares, o pueden trabajar de manera individual. Fíjate, en este caso, yo he organizado a mis estudiantes, fíjense, de la siguiente manera. Yo he organizado en pares. Si se dan cuenta que hay en pares, pero pueden trabajar de manera también individual. Pero acá hay, digamos, un equipo de 4 personas o un equipo de 8 personas. Va a depender cómo tú los organices. Entonces, tú les entregas un cuaderno
les entregas una hoja o les entregas una tarjeta y les dices, ¿qué es el emprendedurismo y cómo puedo aplicarlo? El primer integrante, fíjense, el primer integrante que es aquí, el primer integrante o los dos primeros integrantes van a responder aquí. Y luego ese cuaderno, como es el cuaderno que va a trasladarse, viaja al otro par de estudiantes, ¿sí? Y ellos van a responder a este lado. Y así el cuaderno viaja y el otro van a responder aquí y finalmente todos van a responder. Pero la idea es de que cada uno escriba en el cuaderno y en la hoja sobre lo que piensan de qué es el emprendedurismo y cómo puedo aplicarlo, para luego de ello establecer con ellos una conclusión. Esa es otra manera también de ir involucrando a cada uno de los estudiantes cuando hablamos de ese famoso cuaderno. A ver, y acá hay una última estrategia, es la estrategia 1, 2 y 4. Yo le puedo decir a los estudiantes, ¿cuál es tu opinión crítica sobre el trabajo cooperativo? Miren, yo les estoy acá planteando preguntas que tienen que ver con nosotros, porque esta es una formación de docentes, pues, ¿no? Acá hay una formación de docentes. Obviamente ustedes van a plantear las preguntas en relación a las competencias que están establecidas en el currículum, ustedes ya van a determinar los campos de interés que seguramente se van a ir trabajando, etcétera, etcétera. Pero yo pregunto, por ejemplo, ¿cuál es tu opinión crítica sobre el trabajo en equipo? Entonces quiere decir que van a trabajar de manera individual. ¿Para qué? Para desarrollar la autonomía, para que el estudiante plantee una propuesta. Esa es la idea. Primero que trabajen de manera individual, por eso llamamos el momento 1. El momento 1 es trabajo individual. Todos responden de manera individual. Después, ¿qué hago? Una vez que responden de manera individual, ya tienen su respuesta, yo les digo, bueno, ahora van a conformarse en pares. A ver, en pares, en tándem, ya tándem, en pares. Trabajo en pares. Es el momento 2. Y ahí ellos van a compartir sus respuestas y van a ponerse de acuerdo los dos en una respuesta que englobe o sintetice la expresión de ambos, las ideas de ambos. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Acá se van a poner de acuerdo, van a discutir, van a debatir, van a concertar, etcétera, etcétera. Se tienen que poner de acuerdo. Terminaron de trabajar en pares, entonces luego le digo, ahora conformamos grupos de A4 o de A5. Ya es un trabajo en grupo. Hay un momento 3. Entonces, los estudiantes con sus ideas nuevamente se tienen que poner a debatir, a dialogar. ¿Para qué? Para que se pongan de acuerdo. Por ejemplo, esta estrategia a mí me encanta trabajar con estudiantes adultos de la EVA. Es excelente porque te promueve la reflexión, promueve el debate, entonces se enriquece mucho, digamos, el trabajo con los adultos, con los jóvenes y adultos, porque cuando tú primero planteas tu idea, tu propuesta de manera inicial, no necesariamente cuando ya estás con el otro en pares, llega tu propuesta a posicionarse, porque de repente el otro tiene mejores argumentos, pero en eso del diálogo con tu par comienzan a nutrir mejor la propuesta. Y vuestra propuesta del par lo llevan al del equipo, y ahí nuevamente hay otra discusión, y eso enriquece realmente de manera crítica el aprendizaje. Esto les encanta, por ejemplo, en la EVA. Les digo, ¿no? Este es parte del trabajo cooperativo donde todos se involucran, todos trabajan académicamente, ¿sí? Entonces hay negociación, hay escucha activa, hay argumentación, hay comunicación, incluso turno de la palabra. Es excelente para poder desarrollar el trabajo cooperativo con nuestros estudiantes. Y la última estrategia, fíjense, les he traído hoy día varias estrategias. Lápices al centro se llama esta estrategia. Yo les puedo decir a mis estudiantes, ¿saben qué? ¿En qué se diferencia el trabajo? A ver, lo que me han estado preguntando, ¿no? El trabajo cooperativo del colaborativo. ¿En qué se diferencia? Entonces les digo, lápices al centro, o puedo decir lapiceros al centro. Nadie escribe, nadie va a escribir, solo van a hablar, en equipo van a hablar, y todos van a hablar, nadie escribe, nadie toma nota, nadie. Entonces, ¿qué va a pasar? Los estudiantes comienzan a interactuar, ¿no? Los estudiantes comienzan a preguntar, a repreguntar. Entonces, hay un trabajo, un primer momento que es en grupo, donde se discute a partir de la pregunta, ¿sí? Nadie escribe, solo hablan frente a la pregunta. Luego de que han hablado, discutido, ¿no?
ya, de un determinado tiempo, quien pautea es el docente, no se olviden que en el trabajo cooperativo es el docente quien pautea desde el inicio hasta el final. Entonces, se les dice, bueno, ahora llegó el momento 1, perdón, al momento 2, donde el trabajo es individual. Cada integrante de manera individual resuelve y en silencio la pregunta, ¿ya? Y luego, a partir de eso, ya el docente puede generar pues, un debate, puede haber una conversación. Tú lo puedes aprovechar como realmente te agrade. Entonces, estas son estrategias del trabajo cooperativo. Les voy a enviar un video que he grabado también sobre el trabajo en equipo, enfatizando el liderazgo transformacional. Yo les voy a enviar terminada la clase y les voy a pedir que traten de verlo después de la clase sobre este liderazgo transformacional, pero dentro del marco del liderazgo transformacional yo estoy enfatizando el trabajo en equipo, lo importante del trabajo en equipo, porque de esto vamos a tener tarea para el Padlet de esta semana, ¿ok? El día de hoy que quería yo iniciar analizando una sesión, pero después me di cuenta que me iba a faltar el tiempo, dije, mejor lo dejo todavía ahí, mientras escuchamos las exposiciones y luego abordo el trabajo colaborativo y cooperativo, pero a mí me interesa en este momento que ustedes puedan escuchar este trabajo en equipo, este video, ya que les voy a dar luego la dirección para complementar todos nuestros aprendizajes, ¿ya? A ver, ¿cómo evalúo yo el trabajo cooperativo? Miren, esto es en realidad sencillo porque yo puedo evaluar en pares, ellos se evalúan, los estudiantes se evalúan pues de manera indirecta. Esa es la ventaja, digamos, de desarrollar el trabajo cooperativo. Hay un nivel de evaluación y a partir de eso, entre ambos, yo puedo también retroalimentar el trabajo de ambos estudiantes, ¿sí? O puede haber una evaluación también en equipo, les puedo decir que se evalúen cada uno, ¿no? Que se evalúe, puede haber una evaluación, digamos, y es indirecto, ¿por qué? Porque son los estudiantes quienes se evalúan, no evalúa el docente, son los estudiantes que se evalúan, por eso es una evaluación de carácter indirecto. Pero ¿cuándo es ya una evaluación directa? Cuando el docente observa la interacción de los estudiantes y él puede ir registrando, digamos, cómo cada uno de los participantes se involucra en el tema o en la actividad o situación que se les está planteando. Entonces, la evaluación puede ser indirecta porque va a facilitar la autonomía del estudiante, va a promover procesos metacognitivos en los estudiantes, porque el estudiante se va a dar cuenta de que realmente está aprendiendo o en realidad necesita aprender más, necesita leer más, ¿no? Entonces, eso es, digamos, fundamental desde una perspectiva de la evaluación, si es indirecta. Muy bien, no sé si tienen alguna pregunta para ir cerrando, estimados colegas, la sesión del día de hoy. ¿Todo bien? Para encargar la próxima exposición, ¿sí? Profesor. Mónica, ¿cómo estás? ¿Cómo está, profesor? Muy interesante, profesor, ¿no? La clase. En cuanto a la evaluación, si bien es cierto, se da durante la clase, entonces, más que todo, mi pregunta sería, ¿la evaluación se da o se visualiza o se experimenta en todo el proceso de la clase o es al final de la clase? Claro, Mónica, me parece bien la pregunta. Vamos a tener, digamos, una clase, Mónica, específicamente de la evaluación. Vamos a hablar específicamente, es más, 2 clases creo es sobre la evaluación que vamos a tener. Pero, digamos, para ir adelantándonos, Mónica, nosotros desde el currículo nacional estamos promoviendo la evaluación formativa, ¿verdad? Es una evaluación por competencias, pero formativa. Entonces, la evaluación tiene que ser de proceso y de progreso, Mónica. De proceso y de progreso. ¿Qué nos interesa? Más que el proceso, nos interesa el progreso, ¿sí? Si realmente el estudiante está logrando la competencia establecida según el estándar o el nivel esperado del estándar de aprendizaje. Claro, cuando yo veo el trabajo en equipo, ahí yo voy a darme cuenta cuál de los estudiantes está progresando o tiene limitaciones, ¿sí? Va a depender de los desempeños que quiero evaluar, pues, Mónica.
Entonces, eso es, digamos, según el currículo nacional. Según el currículo nacional, va a ser más una evaluación de proceso y de progreso, pero más que proceso es progreso, ¿sí? Para, digamos, apuntar a los estándares. Claro que acá no he traído ningún estándar para poder, digamos, decir, a ver, este es el nivel que queremos lograr, ¿no? Entonces, simplemente he traído así como una lluvia de estrategias para que ustedes ya lo puedan adaptar, ¿no? A ver. ¿Alguien más o Mónica? No sé si hay otra pregunta, ustedes díganme. Esa parte sí, está bien, maestro, que nos va a ayudar a afianzar más adelante, porque lo que pasa es que cuando viene el monitoreo y el ministerio viene, entonces ellos plantean, ¿no? Me parece que algunos especialistas que vienen tienen otra percepción y manifiestan de que la evaluación tiene que ser, como usted está diciendo, la parte final, y entonces ahí hay una serie de confusiones, ¿no? Claro, pero Mónica, no es que es en la parte final, Mónica. No hemos dicho eso. Miren, acá la clave para la evaluación, yo te voy a comentar, son dos cosas. Uno, las evidencias, Mónica, las evidencias. El especialista, me refiero a que el especialista ahí nos menciona, nos dice, ¿no? O sea, ahí nos genera muy bien. Sí, en realidad a veces malinterpretamos pues la norma, y hay una norma de evaluación también, y aparte está el currículo nacional, pero lo que sí nosotros necesitamos tener claridad, y creo que todo especialista también de la UGEL, de la ADRE, tiene que tener claridad. Nosotros trabajamos sobre la base de evidencias. Yo no puedo evaluar si no hay evidencias. Por eso manejamos hasta un portafolio, ¿no? ¿Y qué evaluamos? Las actuaciones y las producciones de los estudiantes. Por ejemplo, ¿yo qué evalúo acá? Vuestra participación. Evalúo las tareas que presentan al Padlet, ¿sí? Esa es una evaluación de proceso. Y la evaluación, yo estoy observando quiénes participan, estoy evaluando cómo expone, si ha elaborado una exposición sintética, resumida, ¿no es cierto? O ha traído mucho texto, ¿no? Entonces, es en el momento, hay una evaluación de proceso, ¿sí? Y del progreso, ¿sí? Entonces, esto es fundamental, digamos, para la evaluación. Las evidencias es fundamental, Mónica. Evidencias, las evidencias. En quechua, papelito mandan, dicen, kelka rima, dicen, es decir, papelito manda, evidencias, con evidencias es. A partir de la evidencia yo puedo decir si este estudiante está progresando o no está progresando, si va a lograr acercarse a ese nivel esperado o no va a poder lograr acercarse a ese nivel esperado. Bueno, pero de eso vamos a ir hablando más adelante también para ir cerrando, Mónica. Bien, entonces, la siguiente sesión está Alicia Quispe, ¿estás ahí, por favor? Ana María Calizaya, ¿están ahí? Sí, profesor Irving, sí estoy. Alicia Quispe, presente. Hola, Alicia. Ana María Calizaya. Profesor, buenas tardes, sí estoy presente. Hola, Ana María. Muy bien. René Noalca y Roosevelt Angie, ¿están ahí? A ver, luego los contactaremos. Yo les voy a pedir a Alicia, Ana María, que los contacten en algún momento a René y a Roosevelt. A ver, Alicia, tú te encargas de René, porque él es el que va a comentar, y Ana María de Roosevelt Angie. Pero Alicia, Ana María, ustedes van a exponer la siguiente sesión de este mismo libro, sobre la vejez. Alicia, tú vas a explicar sobre el desarrollo físico y cognitivo, ¿ya? Y Ana María, sobre el desarrollo de la personalidad y socialización, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Nos preparamos para la siguiente clase, una presentación muy versátil, muy creativa. Yo les voy a pedir que tratemos en lo posible ser creativos. La siguiente tarea para el Padlet es, vamos a elaborar un organizador visual, colegas, un organizador visual sobre lo que han observado en el video, ¿ok? En el video. Ustedes dirán, pero profesor, ¿qué video? Organizador visual. Sobre este video, colegas. Trabajo en equipo, ¿ok? Yo les voy a enviar dentro de un momento para que ustedes vayan viendo ya este video y me dicen, pues, si les gusta, ¿ya? Porque ahí hay bastante información importante. Bueno, muchísimas gracias. Como siempre, todos los fines de semana para mí es grato trabajar con ustedes. Nos vemos. Hasta una nueva oportunidad, profesores. Cuídense bastante. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Gracias, colegas. Gracias, profesor Irving. Feliz día. Mañana, pásenlo bonito.